En el día de hoy vamos a hacer un par de análisis sobre las últimas noticias acontecidas en el ámbito del análisis económico cubano. Recientemente una nota de prensa nos cuenta un nuevo acuerdo entre Rusia y Cuba en el ámbito energético. Vamos a empezar diciendo que el acuerdo que se ha establecido, según la nota de prensa, entre Rusia y Cuba en el sector energético es menor y mucho menor que el acuerdo que ya se había establecido en el año 2015, acuerdo que nunca se realizó. Aunque cada paso que se da en torno a la política económica cubana, la prensa nos las quiere vender como un enorme logro, un enorme éxito, tendríamos que tener un poco más de memoria para establecer análisis verdaderamente coherentes. El reciente acuerdo pasa de un acuerdo anterior que establecía una ampliación de 4 termoeléctricas de 200 megawatts cada una, a un acuerdo establecido recientemente de simplemente una ampliación de una termoeléctrica de 200 megawatts. Si jugamos con ser conformistas, pudiéramos alegrarnos. Sin embargo, no nos podemos olvidar del antiguo acuerdo del 2015 y tendríamos que preguntarnos qué pasó con dicho acuerdo, por qué se cayó finalmente y por qué el nuevo acuerdo es infinitamente inferior al establecido durante aquel año. La inferioridad de este acuerdo no se queda ahí. La reciente nota también nos dice que se realizará una modernización de 3 termoeléctricas de 100 megawatts. El año pasado ya se nos había dicho que la modernización se realizaría en 4 termoeléctricas. Bueno, pues parece que también se reduce en esta cápita el acuerdo. Estamos hablando de una nota de prensa que al leerla resulta como casi siempre imprecisa y no nos muestra a nivel de detalle lo que significará este nuevo acuerdo del presente año. Si esta ampliación de la termoeléctrica con 200 megawatts se termina ejecutando como no se ejecutó en el 2015, que ya nos tendrían que decir por qué y por qué deberíamos creer que esta vez sí sucederá, y si a la postre las 3 modernizaciones de las termoeléctricas que aportan 100 megawatts también se realizan a lo largo de los venideros años, tendremos un aumento de la generación energética. Sin embargo, esto no lograría suplir los enormes déficits de generación que tenemos y la precaria condición y la precaria crisis energética no se solucionará con dichos acuerdos, y esto hay que tenerlo bien claro. Al menos no se solucionará única y exclusivamente con dichos acuerdos. En otra noticia bastante alarmante, se cumple lo que ya podíamos esperar, y es que los datos de febrero del turismo cubano fueron funestos. La llegada de turistas al país entre enero y febrero del presente año representa solamente un 40% de la llegada de turistas reportadas en un mismo periodo entre el 2017 y el 2019, presentando una caída del 60% en comparación con iguales periodos de esos años. Inclusive, si lo comparamos con años como el 2017, la caída es mucho mayor. Estamos hablando de Cuba, un país donde sus autoridades económicas han apostado a lo largo de estos años a una intensificada inversión en el sector turístico. Han apostado en convertir al turismo en el motor de la economía cubana. A lo largo de todos estos años, las capacidades hoteleras y todos aquellos sectores que giran alrededor del turismo han aumentado considerablemente, a la vez que la cantidad de personas y de viajeros que se trasladan al país con motivos turísticos ha disminuido totalmente. Como podemos ver en este gráfico, las proyecciones de las autoridades económicas del país van totalmente contrapuestas con la realidad que presenta el país en el ámbito turístico. Podemos ver cómo se amplían las capacidades hoteleras y cómo se hunde la cantidad de viajeros que van a Cuba. Pero lo más interesante que tenemos en nuestros datos es ver cómo Cuba
ha intensificado sus inversiones en la rama del turismo que va dirigida a la parte del lujo, es decir, en inversiones en hoteles lujosos, hoteles de 5 estrellas y establecimientos de primera calidad y de primer nivel para los viajeros de mayor capacidad adquisitiva. Todo esto disparando la inversión del país en dicho sector, redoblando la apuesta y terminando, como lo podemos ver o como está ocurriendo hasta ahora y lo que parece que ocurrirá en los próximos años, en un fracaso histórico. Y nada, esto es lo que pasa cuando de manera centralizada se pretende dirigir todo el flujo de inversiones de un país y la composición orgánica del capital en un país, donde se pretende establecer la estructura productiva mediante un órgano como el Estado de planificación central. Suceden este tipo de cosas, y es que el país está en una profunda crisis, que la inversión va por un lado, que la realidad va por otro, y que al cubano de a pie le toca la peor parte. Lo más grave de esto es que este tipo de datos no responden a un problema externo, responden a un problema totalmente interno. Los presupuestos del país los maneja las autoridades del país. El flujo de inversiones del Estado los dirige el Estado cubano. Y el turismo está hundido porque Cuba no presenta ningún tipo de nivel competitivo con el resto del mundo. Porque ¿cómo podemos explicar que el turismo ruso en igual periodo del año pasado se haya hundido un 50%? No estamos hablando del turismo estadounidense, estamos hablando del turismo ruso, no del canadiense, que también se ha hundido. Repito, el turismo ruso se hundió en el mismo periodo del año pasado un 50%. Un turismo que pretendía ser la nueva locomotora de la inversión turística cubana. Pues bueno, esto está mal y las autoridades del país lo saben. Otra cosa es que no lo reconozcan. Si te gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo análisis.